Palabra directamente del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Yo vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Cuántos? Amén. Porque es necesario entender a qué venimos a la iglesia, ¿cierto? A veces, bueno, a mí me pasaba mucho cuando yo era chico. Yo soy cristiano de toda la vida. De niño fui cristiano adventista. Yo creo que sí, los adventistas son cristianos, sí, porque creen en Cristo. Y cuando mi papá, espero que esté con el Señor, parte de acá, de este mundo, mi abuela nos llevó a una iglesia cristiana también. Entonces yo soy cristiano desde niño. Pero usted sabe cómo somos los niños, ¿cierto? Los niños no pueden mantener la concentración, no se pueden conectar a algo, ¿cierto? Pero algo fue cambiando en el tiempo y en el transcurso de crecer como ser humano y de crecer como cristiano. Y es que empecé a entender que a la iglesia yo vengo a recibir palabra de Dios. Si usted viene a recibir una palabra de Dios, entonces hizo bien. Pero si usted viene a otra cosa, le cuento, mi hermano, así como la propaganda, su dinero está en el lugar equivocado. Hoy tenemos el nombre de la predica. Otra vez no le pasé al chico allá la imagen, pero creo que usted la vio por redes sociales, ¿no? La predica de hoy se llama Ojos Bien Cerrados. Y estamos hablando de fe. Y ustedes dirán, este man cada vez con un título más largo, ¿cómo así que ojos bien cerrados? Pues sí, es que muchas veces nosotros estamos así. Y es como les venía diciendo desde el principio, ¿a qué venimos a la iglesia? A recibir una palabra de Dios, pero muchas veces no lo entendemos, o muchas veces venimos con otras intenciones. Y ahora le voy a hacer una pregunta a usted, mi hermano. ¿Qué es lo que usted recibe en la iglesia cuando viene todos los domingos o los viernes? El viernes estuvimos de ayuno acá, estuvo tremendo. Vimos poquitos, pero se sintió el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿A qué viene usted? ¿Usted qué recibe cuando viene acá los domingos? ¿No sabe? Creo que no sabe. ¿Sí saben o no saben? O se los digo. Usted viene a recibir profecía. Y esa palabra a veces suena un poco pesada, profecía. ¿Sí? ¿A cuánto les suena así? ¿O les suena chévere? ¿Les suena chévere la palabra profecía? A mí me sonaba un poquito así como, así por las películas de terror y esta vaina. Más que yo era todo rockero, todo metalero, entonces. La profecía. Pero usted viene a recibir palabra profética de parte de Dios, ¿sí sabía? Le voy a explicar por qué. Porque cada domingo
Cuando termina la reunión, desde el momento en el que termina la reunión, yo como predicador empiezo a preguntarle al rey: papito, ¿qué nos quieres hablar para la otra semana? Señor, muéstrame qué quieres hacer, muéstrame. Y el Espíritu Santo en medio de oración empieza a revelarme hasta que me regala la palabra completa. Esto no es algo de hombres, mi hermano, esto es algo que va acompañado de mucha oración. Los predicadores, y debería ser así para todos, debemos estar en tiempos de oración y tiempos de búsqueda del Espíritu Santo para poder ponernos acá de pie. Porque de no ser así, nosotros llegaríamos a dar una profecía falsa. Porque esta palabra es la que se supone los va a guiar a ustedes y a mí durante esta semana que viene, ¿cierto que sí? Entonces, pongámonos en este ejemplo. Si yo hablo de fe, pero hablo de una fe mal fundamentada, ¿a qué voy a guiar a todo el pueblo? Como predicador, a que cometan un error, ¿cierto? Y si ustedes cometen un error, ¿quiénes pecan? Ustedes y yo, por dar una mala palabra. Les voy a invitar para que ustedes busquen junto conmigo Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, en la versión NTV. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, que aquí tenemos la ayuda visual. Aquí está Santi. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Si ustedes vieron, esa era la cita bíblica que estaba en la propaganda de internet, ¿sí? Y había otra también. Mandé dos. Ahorita les voy a leer la otra. ¿Listo? Y dice así: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Jezabel qué días? Esa Jezabel, ¿quién es Jezabel? La influencer de hace años atrás. Ok, listo. Que se llama a sí misma, ¿sigue? ¿Qué? Lean ustedes. Profetiza. Lleve a mis siervos por mal camino, continúa Santi. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Tremendo eso. ¿Ustedes se acuerdan lo que hablamos acerca de Jezabel? Fue el domingo pasado, ¿no? Vengan con cuenticos. ¿Qué hacía Jezabel? ¿Para qué influenciaba al pueblo? ¿Para qué? Pero cuando escriben esta palabra, resulta que Jezabel había muerto cientos de años atrás. ¿Sí sabía usted? O sea, cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, ya Jezabel había muerto hace tiempo. Devolvámonos de nuevo al inicio del versículo. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, fíjese cómo lo dice él. ¿Esa qué? Esa Jezabel. O sea, no era en realidad Jezabel, sino era una persona con el mismo espíritu que tenía Jezabel. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, aprender a abrir los ojos delante de muchas cosas. Hoy, hablando de fe, porque ese es el tema del año, vamos nosotros a tomar este mes que viene para hablar acerca de abrir nuestros ojos y de poder ver la profecía, mi hermano. Porque la profecía está de moda. En muchos sitios dan palabra profética. Y cuando aquí estamos orando y estamos metidos en la presencia del Espíritu Santo, aquí también hay palabra profética, ¿cierto que sí? Pero nosotros debemos saber encaminarnos. Para nosotros poder recibir una palabra profética en nuestras vidas y para no encaminarnos y que vengan espíritus de antaño, así como pasa aquí, nosotros debemos primero ver a quién. Alguien que me lo diga, uno solo. ¿A quién debemos ver de primeras para poder encaminarnos? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Cómo llega al Espíritu Santo? ¿Cómo llega al Espíritu Santo? ¿Cómo desciende en un lugar el Espíritu Santo? Por medio de oración, por medio de ayuno, ¿cierto? Pero antes de la oración, del ayuno y de la búsqueda del Espíritu Santo, nosotros debemos conocer a un personaje. A uno. ¿A quién? Dígalo. Dígalo fuerte, mi hermano. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y nosotros venimos a las iglesias, pero muchas veces no conocemos a Jesucristo. Ahora le hago una pregunta: ¿usted sinceramente conoce a Jesús? En noviembre y en diciembre, los viernes en el estudio bíblico, hicimos un estudio que se llamaba
el man de la cruz, ¿sí se acuerdan? En el que hablábamos de las características de quién era Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Recuerden que Jesucristo era, es y será, o sea, Él es eterno. Pero vamos a ver el ejemplo de una persona que conocía mucho a Jesús, pero curiosamente era un ciego. Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante. Cuando lo tengo me dice a mí. Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante. Les voy a contar la historia de un man que era ciego. Mucha gente lo confunde con otra sanidad que cuenta en el libro de Juan capítulo 9. Para los que ya llevamos tiempo acá, sabemos que Jesús hace milagros, ¿cierto que sí? Y ustedes han escuchado la historia en la que un día había un ciego que era ciego de nacimiento, llegó Jesús y escupió e hizo lodo y se le puso en los ojos, ¿sí? ¿La han visto? Y que le dijo, ve y lávate, y después pasa a recobrar la vista y la recobró. Algunos predicadores confunden ese milagro con este milagro, pero les cuento, son dos milagros diferentes. Aquí vamos a hablar de un hombre que quedó ciego de un momento a otro. ¿Listo? ¿Qué pasa con este man? Este man era el mayor de 4 hermanos. ¿Por qué les cuento un poquito así? Pues porque obviamente tengo como un estudio más profundo acerca de las historias bíblicas y puedo profundizarles un poquito más en eso. Este hombre era el mayor de 4 hijos. Su papá se llamaba Timeo, pero el papá se había muerto. Al man lo conocían porque el man acompañaba al papá a la sinagoga desde los 12 años a ir a adorar al Rey de Reyes. Ellos vivían en Jericó, pero cada vez que tocaba peregrinar a Jerusalén, este hombre iba con su papá Timeo, es decir, conocía las leyes del Rey de Reyes, pero quedó ciego y unos años después su papá murió. Este hombre tuvo que sustentar a su familia porque él era el mayor. Y usted sabe que el hijo mayor, en el caso de que el padre muera, ¿qué hace? Toma el oficio del padre, ¿cierto? A mí me pasó eso en mi familia. Cuando papá fallece, mi hermano mayor tomó las riendas y nos sacó adelante, gloria a Dios. Es un guerrero, yo lo amo y lo admiro tremendamente. Para mí es como mi papá, porque nos sacó adelante siendo un chico de 16 años. A este hombre le pasó lo mismo. Cuando tuvo 14 años aproximadamente, su papá murió. Y el man empieza a trabajar y queda ciego. Ya estaba ciego antes. Entonces imagínense lo fácil que se vuelve la vida para un hombre joven, un adolescente, ¿cierto? Un joven adulto podríamos llamarlo, de aproximadamente 14 años, ciego y responsable de una familia de 4 personas o de 5 con él, ¿cierto? Porque recuerde que él era el mayor de 4 hermanos, ¿cierto que sí? Entonces estaba él, sus 3 hermanos menores y la mamá. Para él esto fue un poquito golpeado. Ya volvió. Para él esto fue un poquito difícil o fue muy difícil. ¿Usted qué opina? Imagínese si a usted y a mí a veces nos toca difícil, mi hermano. ¿Cierto que sí? Nos toca duro, porque a veces la economía y las cosas no van. Ahora imagínese usted siendo un adolescente o un joven adulto ciego, teniendo que responder por unos chinos que no son suyos, hermano. Difícil, ¿cierto? La situación de este man. Pero ¿sabe qué conocía este man? Las leyes. Conocía la palabra de Dios. Pongámonos un poquito en los zapatos de este man. Este man se llamaba Bartimeo. Póngase un poquito hoy en los zapatos de este man. Sinceramente, ¿a usted le gustaría ser Bartimeo? Yo creo que aquí ninguno me va a decir, ay, sí, pastor, me gustaría. ¿Cierto que no? O sea, un chico ciego, pobre, que tiene que responder por la mamá y los hermanos, que todos son unos niños y no sabe cómo. ¿Qué es lo único que le queda por hacer a este pobre hombre? Alguien que lo diga. Pues robar no puede, porque un ciego para robar como que grave, socio, ¿sí o no? Sí, por ahí lo pensaron. Regáleme un segundo. Entonces el robar no estaba en la lista, porque imagínese un ladrón ciego, parce, se roba una fruta, se agarra a correr, pues, contra la pared, ¿sí? Como que grave. O sea, el robar no estaba en su agenda. Los trabajos que se daban eran trabajos muy visuales. Es decir,
eran tierras de agricultura, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ordeñar, tiene que pastorear, tiene que cultivar, tiene que labrar la tierra, ¿cierto? Y pues un ciego no podía hacer con habilidad nada de eso. Entonces, sígase poniendo los zapatos de Bartimeo. Digamos que ustedes son Bartimeos y Bartimeas hoy. Póngase en los zapatos de ese man. ¿Usted cree que él vivía chévere? ¿Usted cree que el man no sufría de estrés? ¿Usted cree que ese pobre man no se sentía menos que los demás? Es que ni robar podía, socio. Pobrecito anudiente, ¿sí o no? Ustedes imagínense eso contra una pared. No, parce. La vida del man en realidad no era ningún cuento de hadas. Aquí hay varios jóvenes. Imagínense que a usted le tocara vivir de esa manera. ¿Usted no preferiría de pronto como irse del país, como hacer otra cosa, a tener que vivir lo que vivió Bartimeo? Bartimeo llegó en un momento en el que su vida se partió y dijo: yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no soy nadie. Y el man llegó a lo único que puede llegar a una persona en donde no consigue trabajo y no puede robar. ¿A qué es? A mendigar, mi hermano. Pero a él lo conocían. Al man le decían: este es el hijo de Timeo. ¿Sabe por qué? Porque Timeo era un hombre honorable. Timeo servía y seguía a su Dios. Y el pobre en ese momento de Bartimeo, el hijo de Timeo, seguía también a Dios. Yo me imagino que Timeo tenía las mejores expectativas para su hijo mayor, ¿cierto? Quería que él fuera el mejor de los mejores y que tuviera lo mejor de lo mejor, como todos anhelamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos una sola hija, yo para ella anhelo lo mejor. Que aparte de ser mi hija, la hija del Rey de Reyes, y en lo que él ha hecho en la vida de ella, yo en muchas cosas no me he podido meter, pero como hombre responsable he procurado darle lo mejor, ¿cierto? Y es lo que todos anhelamos. Entonces yo me imagino al viejo Timeo yendo con su hijo de 12 añitos, así como este padre y este hijo que vienen aquí a la iglesia, así: vamos a la iglesia, vamos a servirle a Dios. Y yo me imagino, hijo, el día que tú prediques, el día que tú te conviertas en esto, en lo otro, ¿cierto? Y de un momento a otro Timeo fallece. Y Bartimeo: ¿ahora qué hago? Me voy a trabajar. ¿Saben por qué? Pues dicen por ahí, o sea, lo dicen en los escritos apócrifos, que por qué Bartimeo quedó ciego. Porque él de niño le tocó empezar a trabajar a los 12, 13 años. Entonces Bartimeo cultivaba sembrados. Esto es apócrifo, ¿no? Esto está en unos libros de estudio, más no en la Biblia, ¿vale? Y dicen que los rayos del sol y el polvo y el ser tan pequeño y no saber que debía cuidarse de los rayos solares y del polvo fue lo que generaron ceguera en Bartimeo. Entonces miren la vida, o sea, esto no mejora sino que esto empeora. Bartimeo desde niño trabajando, por trabajar duro para llevarle sustento a su mamá y a sus hermanos y ayudar a su papá, quedó ciego. El papá se muere y este man no tiene nada que hacer más que mendigar. Pero adentro de él había muchísima palabra de Dios. ¿Sabe cómo le decían a los ciegos en ese tiempo? Aparte de ciegos, claro está. ¿Sabe cómo le decían? Malditos. Porque en la religión judía, en la tradición hebrea, todos los hombres o mujeres que quedaban sin vista era por maldición de sus ancestros. Entonces la gente le daba la monedita, le daba la ayudita, le daba la manzanita, el banano a Bartimeo para que le llevara a su mamá y a sus hijos, porque querían a Timeo, que había fallecido, pero después se iban diciendo: ¿quién sabe qué hizo Timeo antes de morirse? Porque pobrecito lo que le dio a ese chino, o que habrá hecho el abuelito de Timeo. Uy, terrible, porque eso alcanza hasta 3 y 4 generaciones. Esto yo lo sabemos, somos judíos. Entonces imagínense cómo vivía el pobre Bartimeo. Ese man vivía la procrastinación del mundo y se había acostumbrado a vivir en esa parte, ¿cierto? En la parte negra, en la parte fea, en la parte que solo hablaban mal de él. Pero pasaba algo con Bartimeo. Era un hombre que conocía acerca de las profecías que habían dicho algunos de los grandes profetas de Israel, y es que algún día iba a venir ¿quién? Un Mesías. Y Bartimeo un día estaba sentado en las calles de Jerusalén, porque a él no le dejaban acercarse al templo, porque él era maldito, y los malditos
no podían entrar al templo, entonces Bartimeo tenía que estar ahí lejos, pero Bartimeo estaba cerca. Bartimeo conocía a Zaqueo, Bartimeo conocía a algunos de los discípulos de Cristo, Bartimeo conocía a todos los sacerdotes del templo y con todos había tratado de hablar pidiéndole que lo sanaran. ¿Ustedes sabían eso de Bartimeo? ¿Cierto que no? Porque nosotros vemos las historias bíblicas así por encimita y la leemos en menos de un minuto. Acá tengo la historia de Bartimeo y la vamos a leer en menos de 2 minutos, usted se va a dar cuenta. Pero entender internamente la represión, el dolor, el sufrimiento que vivía un muchacho en su adolescencia siendo ciego es algo tremendo. Bartimeo estuvo 4 años respondiendo por su familia hasta que se encontró con Jesús. Pero Bartimeo ya buscaba a Jesús estando ciego, porque Bartimeo conocía la profecía de que iba a venir un Mesías. Entonces el viejo Barti llegaba y esperaba aquí en la calle así sentado. Llegó el Mesías, llegó el Mesías. Y cuando llegaba el Mesías, Bartimeo decía: por favor, ayúdenme. Y adivine quién lo ayudaba. Adivine, nadie. ¿Sabe por qué? Porque nadie tocaba un maldito. Porque si tocaban al maldito, se hacían maldición junto con ellos. Vamos a leer ahora la historia de Bartimeo rápidamente. Marcos 10, versículo 46. Después llegaron a Jericó. Aquí es donde ya nos ponemos. Recuerde que, aquí le recuerdo antes de leer, recuerde que Bartimeo ya había oído hablar del Mesías. Y Bartimeo, a donde le decían que iba a estar el Mesías, se iba a buscarlo, pero nunca nadie lo ayudaba. Bartimeo era un chico, un adolescente ciego que tenía que responder por su familia. No vivía en la mala, vivía en la inmunda, hermano. ¿Pero qué anhelaba? Anhelaba a Jesús. Y dice así, versículo 46. Después llegaron a Jericó. ¿A dónde llegaron? ¿Y de dónde era Bartimeo? De Jericó, lo acabé de decir al principio. O sea, llegaron a la tierra de Bartimeo, mi hermano. Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado ¿qué? Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. O sea, Bartimeo se sentaba junto al camino, pero Bartimeo no era ningún tonto, hermano. Bartimeo se sentaba en el camino al lado de la sinagoga. Porque ¿para dónde iba Jesús? Para la sinagoga, hermano, él sabía. Entonces continuemos leyendo. Y dice: cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a ¿qué? A susurrar. Comenzó a llorar. Se empezó a quejar. ¿O empezó a qué? A gritar. Dígalo fuerte, ¿empezó a qué? ¿Cómo gritaba el man? ¡Jesús de Nazaret! Mire, perdón. Jesús, hijo de David. El man gritaba. ¿Por qué el man gritó? ¿Porque no lo conocía? ¿Por qué no lo conocía? Porque lo conocía. Porque sabía que estaba el Salvador. Entonces comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! ¿Y qué le decían los demás? Ay, sí, ayudemos al enfermito, pobre Bartimeo, a ver si recibe su sanación. ¿Sí? ¿Qué le hacían? ¡No! ¡Cállese, mendigo maldito! ¿Cierto? O sea, va a molestar al maestro, cállese. Yo me imagino el man en la calle, ¡Jesús! Gritando, ¿cierto? Cállese, loca. La gente sí, a lo bien, imagínense eso. Quítenlo de acá, que el maestro viene. ¿Y ustedes cómo se imaginan a Jesús? Discúlpenme, pero es que la verdad, nosotros nos imaginamos a un Jesús falso. ¿Ustedes cómo se imaginan a Jesucristo? El man que aguantaba hambre, que tenía su barriga y a su grupo de mendigos. Dice que las ropas de Jesús las estaban jugando. No jugaban las ropas de Jesús porque fueran de Jesús, porque a Jesús no lo querían los romanos. ¿Sabe por qué apostaron las ropas de Jesús cuando estaban crucificando a Jesús? Porque era carísima la ropa de Jesús, brother.
Porque Jesús era el top del momento, Jesús era el influencer cristiano de moda, ¿ya? ¿Sí entiende? Sí, véalo así. ¿Sí? Es como si aquí llegara Redimidos o no sé, Kika Nieto, que es ahí por ahí una influencer conocida, todos la conocen, me hace reír, ¿sí? Los jóvenes sobre todo. ¡Ay, Kika Nieto! Entonces ya pasaba lo mismo. ¡Ay, Jesús, Jesús! Y hermano, se le abultaba a todo el mundo a Jesús. El man se vestía re bien. Jesús estaba ahí en su entrada triunfal. Fue despuesito, o sea, el man estaba bien preparado, bien vestido. Entonces los que estaban por ahí decían: cállese, sí, cállese, gamín. El man era un gamín. Jesús, que se va a acercar a usted, chito. Pero el man les hacía caso. Y mire, muchos le gritaban, pero él gritó más fuerte: ¡eso! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¿Sabe por qué el man gritaba así? Yo lo voy a invitar para que usted y yo busquemos Isaías capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Bartimeo, aunque era el gamín, aunque era el indigente, aunque era el ñero del pueblo, y los vecinos, papi, o sea, a lo bien yo conozco a un man que está ciego hace años y que le toca duro. ¿Y usted cree que yo no veo a Jesús y yo no lo llevo? Es que él estaba en la ciudad de él, todos lo conocían, y antes lo estaban era callando, hermano. Esa era la compasión que había en Jericó, parce. Eso era lo que había para el man. Entonces, ¿qué pasó? Que Bartimeo puede que fuera, vuelvo y les digo, el ñero del gamín, pero Bartimeo sabía algo que muchos de los otros ignorantes que estaban ahí no sabían. Y era esta palabra, se la voy a leer. Isaías 53, versículo 5. Versículo 5. Pero él, se refiere a Jesús. Esta fue la visión del profeta Isaías acerca de Jesús. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos ¿en qué? En paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, como Bartimeo iba con Timeo a la sinagoga, Bartimeo ya se conocía esta parte, mi hermano. El man había leído varias veces esa parte. Y el man decía: uy, ojalá, que chimba que llegara el Mesías en mi tiempo. Sería severo que yo pudiera ser sano. Y le cuenta por allá un cojito, otro inmundo, porque ellos se encontraban entre ellos, ¿cierto? Y le dice: parce, si sabe que por ahí un man de Nazaret que sana los pies y que sana los ojos. Y Bartimeo, sí, así, cierra los ojos porque era ciego, ¿sí? El Mesías. ¿Será ese el de Isaías 53, parce? Eso pensó el man. ¿Será ese el de Isaías 53? Y Bartimeo se quedó callado. ¿Y qué más hace? Me imagino al cojo diciéndole: no, parce. Y por allá había una fiesta y se quedaron sin vino, y llenó de vino, y vino finísimo la vaina. Fue a predicarle a 3,000 personas y les dio pescado y les dio pan. Y dijo: uy, espérese, este man reúne todos los atributos. Y ahí el man se acordó de otra palabra profética. Vaya y léala conmigo. Está en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Listo? Y dice así la palabra del Señor: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7 se pone más emocionante, parce. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de ¿qué? ¿Usted cree que Bartimeo no sabía esto? Mire lo que dice: desde el trono de su antepasado ¿qué? Entonces Bartimeo no conocía a Cristo más que muchos de los otros que estaban ahí, mi hermano, porque él sabía que el Mesías era descendiente ¿de quién? Por toda la
eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Qué tremenda y qué hermosa esa profecía. Entonces Bartimeo, hablando con los otros malditos, con los otros enfermos, dice: madre, este es el Mesías, este es el Salvador de mi vida, tengo que ir a buscarlo. Solo que hay un impedimento, soy ciego, pero no me importa, voy a encontrarlo, porque solo con él voy a poder. Y se fue a Bartimeo. Entonces volvamos a donde íbamos. Versículo 48 de Marcos 10. Marcos 10, versículo 48. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, Mesías, mi Rey eterno, ten compasión de mí. Versículo 49. Marcos 10, 49. ¿Sí estamos? Sí. Cuando Jesús lo oyó, mire la conexión. Y esta parte es medular, es tremenda y es hermosísima. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Tráigame al ñero, papá. Tráigame al gamín. Sí, eso fue lo que dijo. Pasémoslo al rolo, tráigame al ñero ese. Y se lo llevaron, vea, papá. Cambió de un momento a otro, ¿cierto? Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego: ¡anímate! Lo mismo que hipócritas, ¿sí? Lo mismo que lo estaban gritando, parce. 3 doritos atrás. ¡Cállese, ñero! 3 doritos adelante. ¡Ay, ven, sí, yo sabía que tenías que venir aquí a llevarte! Y lo llevan. ¡Anímate! Le dijeron: vamos, él te llama. Yo me imagino a Jesús mirándolos. Jesús, que lo sabe todo, parce. Tráigalo. Ay, anímate, sí, hipócrita, tráigalo. 50. Bartimeo, ¿qué hizo de inmediato? Echó a un lado su abrigo, se levantó con pereza, como los domingos para venir a la iglesia. Se levantó con toda la lucha posible, ¿sí? Se levantó. O sea, el man, parce, estaba así. Lástima no haber traído una cobija. El man estaba así con su cobija de gamín, ¿sí? ¿Ustedes han visto los indigentes? El man era un indigente, parce. El man estaba así. Y Jesús, hijo de David, ayúdame. Venga. ¡Uy! ¿A lo bien? El man se levantó con toda la gana. Se levantó con todas las ganas. Porque se iba a encontrar con el que él ya conocía, con el que él estaba esperando, con su Mesías, con su maestro. ¿No le parece que ese man estaba viendo más que todos los que estaban ahí a lo bien? A mí me dicen, me hablan acerca de Bartimeo. Yo digo: Bartimeo veía más que muchos. Bartimeo anhelaba lo que muchos no anhelaban, y era conocer y tener una experiencia personal con el que ya era el maestro de él, hermano. Mire lo que pasa. Bartimeo echó a un lado su abrigo, o sea, la maldición o lo que le decía que él era maldito, ¿qué hizo? Lo tiró, porque él ya sabía que iba a pasar en esa cita. Él ya estaba convencido de lo que iba a pasar, que ya cuando lo llamaba el maestro, él ya iba a dejar de ser lo que era, un maldito, un mendigo, un despreciado, un desechado, para convertirse en un discípulo más, en un seguidor más del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y se levanta de un salto y se acercó a Jesús. Versículo 51. Miren perdón la palabra que voy a decir, pero lo bacán que es Jesús. O sea, el tipo es un bacán. ¿Usted cree que Jesús no sabía que quería al mal? Pero mire la importancia. Mientras que los otros lo callaban, Jesús se tomó el tiempo de hablarle. Es el amor, no bacanería. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Mi rabí, dice en esta versión. Acá dice lo mismo. ¿Ustedes saben qué es rabí? Mi maestro. Fíjese la actitud de Bartimeo. Bota la maldición, se va detrás del man y ya lo confiesa como su maestro. No le dice rabí. Mi rabí, mi maestro. Lo personaliza, lo hace parte de él, se interioriza. Desde antes de que Jesús le dé, él ya está interiorizado con Jesús, ya conoce a su maestro.
Dijo el hombre ciego: quiero ver. ¿Qué quería? Ver. Yo no sé si usted no quiere, pero yo quiero ver. Yo quiero ver los milagros de Cristo en mi vida. En muchos aspectos y en muchas áreas de su vida, aunque yo predique, a veces parezco un ciego. Porque el no conocer a Jesús con la intensidad con la que lo debo conocer me impide a mí recibir la bendición profética que Dios tiene para mí. Este man estaba alcanzando una bendición profética. Esta es la primera parte de estas charlas. Vamos a hablar de profecía todo el mes. Pero él sabía que él iba a ser sano por una profecía de Isaías 53, versículo 5. Que porque por medio del maestro y lo que él iba a sufrir, él ya era sano. Dice también en otra palabra profética que Jesús hizo maldición. Y él sabía que la maldición de él se iba a quitar por medio de su rabí, de su maestro. Y continúa. Jesús le dijo, mire, es que Jesús es tan simple y nosotros a veces o lo abaratamos mucho o lo complicamos mucho. Mire Jesús, pues decirte, pues tu fe te ha sanado, loco. Yo imagino que Jesús lo vio. Yo sabía que allá estaba Bartimeo. Yo puedo pensar en que Jesús decía: si yo sé que Bartimeo está allá, y le voy a enseñar de fe a toda esta tracamanada de hipócritas, porque conozco el corazón de Bartimeo allá en donde está, y sé que Bartimeo ya me considera su maestro. Entonces el man no pasó por ese camino de adrede. Y miren tan linda la respuesta: tu fe te ha sanado. Al instante, ¿el hombre qué? ¿El hombre qué? Pudo ver. Y siguió a Jesús por el camino. Aquí, en mi versión, tiene un asterisco. ¿Sabe cuál es el camino por el que lo siguió? No por el camino que usted piensa, ese camino. Bartimeo se metió en la iglesia de Jericó y empezó a predicar de Cristo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Zaqueo? ¿Han escuchado hablar de Zaqueo? ¿Sí? Algunos no. La palabra saqueo, cuando hablan de robo, hablan de saqueo, se refieren a ese Zaqueo, un cobrador de impuestos, ¿sí? Al cual se le atribuye ese saqueo, para que personas que de pronto no sabían esas cosas. Resulta que Zaqueo contrató a Bartimeo y lo tuvo trabajando en su casa full time. Y Bartimeo, como asistía, ¿sí?, a las obras, a las cosas, y seguía a Jesús, él era un follower de Jesús. El man, todo lo que hacía Jesús, el man lo comentaba, parce. Entonces, así fue como Zaqueo también conoció a Jesús. Entonces llegaba Bartimeo y le decía: Zaqueo, parce, imagínese que Jesús estuvo caminando por no sé dónde, alimentó a 5,000 manes. Pero eso no era lo más teso es que el man venía con la mujer, los manes venían con la mujer y los hijos, los abuelitos, eran como 15,000 parce. Y entonces Zaqueo, a lo bien, y se le iba alimentando la fe al man. El camino por el que Bartimeo siguió a Jesús fue el camino de seguir a Jesús. Es el camino que usted y yo debemos seguir si queremos llamarnos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Y esa palabra a veces a algunos se nos queda grande. Yo les tengo que decir que en mi caminar con Cristo, la mayoría de días de mi vida, la palabra cristiano se me ha quedado grande, porque no he sabido ver a Jesús como lo debo ver. Pero ¿sabe qué le doy la gloria a Dios? De que eso me pase a mí y de que me haya pasado a mí durante tantos años, porque yo, uno de los que menos lo merezco, estoy aquí diciéndole: no veía, hermanos, pero ahora veo porque conozco a Cristo. De hecho, en la segunda iglesia que estuve cristiana me pusieron un apodo. El pastor me puso un apodo, el pastor Darío. Me puso un apodo porque, bueno, yo digo que canto, ¿no? Pues, cacareo más bien. Y me encantaba cantar las canciones de rescate, y había una que se llamaba Bartimeo, y a mí me pusieron ese apodo durante años. De hecho, el pastor todavía me veía: ¡Hombre, Barti! ¿Cómo estás, Bartimeo? Ven para acá.
Y fíjese que nada es casualidad en esta vida, porque durante más de 20 años yo tuve que estar en un proceso de levántese con Cristo, caiga otra vez, vuélvase a levantar, vuélvase a caer, considerarme indigno de llamarme cristiano y volverme a levantar y una vez más volver a caer y una vez más volverme a levantar, y no solo en un área sino en muchas. Y siempre veo lo primero que vio Bartimeo después de muchos años de estar ciego. ¿Qué cree usted que vio Bartimeo? Al bacán de Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. Y no dice, y se fue y después recobró la vista. No, miremos qué dice. Al instante, o sea, Jesús le dijo, váyase, parce, su fe ya lo sanó. Y Jesús le estaba hablando y Bartimeo abrió los ojos. ¿Y a quién fue el primero que vio? A su maestro. Qué chimba, perdón la palabra. Qué bacanería, loco. Qué bacanería, loco. Que lo primero que yo haga cuando abra mis ojos sea ver a Jesús. Que se cumplan las palabras proféticas en mi vida depende solo de mí. Que una palabra profética se haga realidad en tu vida, en tu vida, en tu vida. Depende solo de ti. Los profetas, los predicadores, los pastores, los adoradores, podemos hacer de todo, ungidos con la presencia del Espíritu Santo. Pero si tú no haces tu parte, nunca va a pasar, loco. Loca. Nunca va a pasar. Ahora pongámonos en este ejemplo. Si Bartimeo no hubiera estado en el camino y no hubiera gritado ¡Jesús!, si no hubiera decidido quedarse lamiendo las heridas en la casa, la de los ojos, si hubiera decidido quedarse en la casa allá, no, pues es que Jesús es muy famoso, es que Jesús nunca me va a encontrar a mí, porque les repito, Jesús era un top, hermano, y lo sigue siendo. Es el hombre más famoso de la historia, partió la historia de la humanidad en dos, antes de él y después de él. Así es Jesucristo, ese es su rey, ese es mi rey, mi hermano, ese es el que vivimos, se supone. Pero si Bartimeo se hubiera quedado allá, no, pues sí, chévere lo que dice en Isaías 53 y chévere lo que dice en Isaías 9, pero eso no es para mí. ¿Usted cree que hubiera recuperado la vista? Parce, ni siquiera lo hubiera nombrado. No se hubiera sabido nada de Bartimeo, ni de Timeo, ni de su familia, ¿cierto? Porque ¿para qué? ¿Sabe qué es lo que hizo que ese man quedara aquí en las escrituras? Alguien que me lo diga, uno solo que me lo diga. La fe, mujer, muy bien. La fe fue creer en que él podía recibir su milagro profético. Ahora le hago una pregunta. Puede que no sea todos. ¿Por cuántos de ustedes han recibido una promesa profética? ¿A cuántos Dios les ha dicho algo? Les ha dado una palabra. Usted va a hacer esto. Le va a pasar esto en su vida. Por medio de un profeta, por medio de un servidor, por medio de la palabra, pero que sea verificada. ¿A cuántos Dios les habla? Que se cumpla esa palabra no va a depender de Jesucristo. Que se cumpla esa palabra no va a depender de los predicadores. Que se cumpla esa palabra solo va a depender de la fe que tú tengas en Cristo, de lo que conozcas a tu maestro y de cómo lo conozcas. Y las iglesias están abiertas, por lo menos de Soul Place está abierto martes, está abierto jueves, está abierto viernes, está abierto domingos, y a las 9 de la mañana hace unos meses atrás inicié un discipulado, porque yo quiero que todos conozcan a ese Jesús que yo conozco. Y a veces me sorprende la ceguera que tenemos nosotros, que teniendo tantas oportunidades de correr hacia Jesús, preferimos quedarnos lamiendo las heridas, preferimos quedarnos en nuestras casas llorando por la situación que tenemos, preferimos quejarnos en contra de esto, en contra del otro. ¿Sabe yo qué tenía? Les cuento, ya con esto voy terminando, mi hermano. ¿Sabe yo qué tenía? Yo era de los que más me quejaba contra los pastores, y siempre me ponían de discípulo del pastor. Siempre entraba yo así directamente
al círculo del pastor, es porque Dios me iba a preparar para esto que estoy haciendo. Pero yo era requejón con ellos. Entonces el pastor decía algo que no me gustaba en la prédica, el otro domingo no iba, hermano. Y entonces me decían después: venga, Edgar, ¿por qué no vino? No, señor, por nada. Por nada, tenía mi corazón cargado con cualquier estupidez en contra del predicado, ¿cierto? Pasaba entonces así, y pasaba así, hasta que Dios me puso a un líder en mi vida que no aceptaba excusas, hermano. Y que cuando yo iba a decir algo me decía mediocre, y yo medio hablaba, me decía cobarde, y yo me un pastor me decía incapaz, niño con barba, me dijo una vez. Y le doy la gloria a Dios porque ese trato duro fue lo que me hizo a mí entender que yo no estaba viendo a Jesús. ¿Sabe yo a quién veía? A mis pastores. Y yo ponía mi fe a dependencia de lo que hacía o no hacía un predicador, o hacía o no hacía un líder. Entonces, si yo estaba en la alabanza y mi líder de alabanza hacía algo malo, entonces yo me movía de la alabanza, porque mi líder hacía algo malo en la alabanza, y entonces yo no tenía que estar pegado a él. Y yo nunca tuve que estar pegado a él. ¿Sabe a quién debe estar pegado? A Jesús. Yo le pido a usted que si quiere seguirse llamando cristiano, aprenda a mirar a Jesús, mi hermano.